Buenos días a todas, a todos y a todes los alumnos de la carrera de licenciatura en obstetricia. Bienvenidos, soy la licenciada Etchegoin, docente de la carrera de Anatomía y Histología de la Facultad de Ciencias Médicas. En este video abordaremos el tema sobre generalidades de la anatomía. ¿Para qué nos van a servir esto? La intención de estos videos, que van a ser encontrados en el entorno de la facultad, donde ustedes van a tener acceso, es permitirnos introducir en la disciplina y adquirir el vocabulario y terminologías para poder estudiar las mismas. En este video abordaremos varios temas, dentro de los cuales podemos encontrar la definición de anatomía, el concepto que tenemos, ya que no podemos estudiar una materia si no conocemos de qué está hablando. Luego veremos niveles de organización estructural, la posición anatómica para poder estudiar al cuerpo humano y los planos de corte del cuerpo, de los cuales a partir de estos vamos a poder estudiar la anatomía. También veremos sistema óseos, generalidades, algunas clasificaciones y huesos del cráneo fetal. Muy importante conocerlos para nuestra profesión. Para comenzar este video vamos a abordar un poco el tema sobre los conceptos de la anatomía, qué es lo que significa y qué vamos a estudiar cuando estamos hablando de anatomía. Para comenzar vamos a contar que la palabra anatomía proviene del término griego anatomé, que significa cortar a través. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura y forma del cuerpo humano. Dentro de las mismas existen distintas ramas. En este video vamos a ir describiéndolas una a una. Las ramas de la anatomía pueden ser anatomía descriptiva, ¿sí?, que va a estudiar el cuerpo humano describiendo elemento por elemento, su peso, sus dimensiones, su color, etc. A su vez, a estos los vamos a agrupar en sistemas o aparatos. Por ejemplo, los riñones, si yo tengo que hacer una anatomía descriptiva del mismo, voy a decir que tienen una determinada consistencia, un determinado peso, un determinado color, que van a corresponder a su estructura normal. Y que estos mismos van a pertenecer al aparato urinario, donde se encuentran en el retroperitoneo. Y en ello se va a relacionar con otras estructuras. También podemos encontrar dentro de estas ramas a la anatomía topográfica. Divide el cuerpo en regiones y va a estudiar las relaciones entre los elementos. Podemos encontrar también a la anatomía aplicada o clínica aplicada, que es la anatomía que va a permitir la aplicación práctica de los conocimientos anatómicos. Con estos conocimientos anatómicos vamos a poder reconocer qué es normal y qué no. ¿Sí? Cuando veamos un paciente, a través de estos conceptos básicos de la anatomía, podremos ver el estudio del paciente. En el siguiente tema que vamos a ver, para lograr que entren un poco de todos los temas, recuerden que estos videos que hacemos todos los docentes van a servir como ayuda a la hora del estudio de cada tema, para los parciales y en los finales. Pero recuerden que siempre se deben acompañar de los libros. Esto va a ser como un pequeño resumen más las ayudas de las clases de consulta. Bien, continuamos con el siguiente tema, que va a ser la organización general del cuerpo. Cuando yo hablo del cuerpo, hablo de la formación, cómo se organiza, ¿sí? Bien, para hablar de ello, de esta organización, vamos a decir que la célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Cuando hablamos de estos, vamos a decir que estas células a su vez se van a agrupar y en su conjunto van a formar los tejidos del cuerpo, ya sea el tejido óseo, el tejido muscular, el tejido sanguíneo, ¿sí?, el tejido nervioso, etc. Cuando se forman estos tejidos,
en su conjunto van a formar los órganos. Este tejido es el encargado de formar cada órgano. Que a su vez, cuando estos órganos se agrupan, vamos a encontrar sistemas o aparatos. Como vemos acá, vemos la flecha, decimos que con la célula, cuando se agrupan, van a formar tejidos, que a su vez, al agruparse, van a formar órganos, y a su vez, aparatos o sistemas. Acá vemos la célula, como dijimos que es la unidad estructural del cuerpo humano. Acá vemos los distintos tejidos. Tenemos el tejido cartilaginoso, el tejido muscular, el tejido sanguíneo, el tejido nervioso. ¿Sí? Podemos encontrar varios tipos de tejidos. Podemos encontrar acá en la imagen órganos, corazón, pulmones, riñones, el hígado, ¿sí? Acá tenemos todos los órganos. Y acá podemos encontrar a los aparatos y sistemas. Tenemos el aparato óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, nervioso, reproductor, sistema linfático, hormonal y respiratorio. Cuando hablamos de sistema y aparatos podemos hablar de una pequeña diferencia, ¿sí? Ya que el sistema está formado por un grupo de órganos que comparten el mismo tejido. En cambio, el aparato es más amplio y contiene órganos que no comparten tejido precisamente. Un ejemplo de organización, tenemos a la célula, que puede ser, por ejemplo, un osteocito, que luego en su conjunto va a formar el tejido óseo, que luego va a formar el hueso y que este en su conjunto va a formar el sistema esquelético. Pero esta parte va a ser más para la materia de histología. En el siguiente ítem vamos a ver cómo debemos organizarnos para poder estudiar la anatomía y para esto debemos conocer lo básico, que es la posición anatómica. Para la posición anatómica no va a importar la altura, la talla, nada, ¿sí? Va a ser universal. Para la posición anatómica, para poder describirla, decimos que el cuerpo humano tiene que encontrarse en bipedestación, que significa estar de pie y liberar miembros superiores, como ven en esta imagen. Entonces, cuando hablamos de posición anatómica, significa estar de pie, con la mirada al frente. Los miembros superiores deben permanecer a los lados del tronco, con las palmas de la mano hacia adelante. Los miembros inferiores juntos con los pies en paralelo. Todas las descripciones anatómicas que realizaremos van a ser en base a esta posición anatómica. Ahora vamos a continuar en el siguiente ítem para poder ubicarnos y establecer relaciones entre las distintas estructuras que son los planos de sección y ejes. Cuando estamos hablando de ejes, lo definimos como una asociación infinita de puntos, que se caracteriza por tener una dirección. En el ser humano podemos encontrar tres tipos de ejes. Uno va a ser el eje longitudinal o vertical, de dirección vertical y perpendicular a los planos horizontales, es decir, que va a ir desde el cráneo hacia los pies o de superior a inferior. Después tenemos el eje transversal, de dirección horizontal y perpendicular a los planos, es decir, de un costado al otro. Y por último vamos a tener el eje sagital o eje anteroposterior, que significa que va desde adelante hacia atrás. Acá. Muy bien, continuamos con planos. ¿Sí? La función de los planos anatómicos es servir como referencia espacial para facilitar la descripción y ubicación de los órganos
y las estructuras corporales. Se describen 3 tipos de planos anatómicos en los que podemos encontrar el plano sagital, que lo muestra acá en la imagen, ¿sí? Se encuentra perpendicular al suelo y va a dividir al cuerpo en 2 mitades, en una derecha y una mitad izquierda. A su vez, este plano se va a subdividir en 2, en un plano medio sagital y un plano parasagital. Cuando hablamos del plano medio sagital, es el corte que se va a realizar justo por el medio del cuerpo, precisamente en la sutura sagital del cráneo, como vemos acá. Esto lo que va a hacer es dividir en 2 partes al cuerpo, una derecha y una izquierda. Perdón, una derecha y una izquierda. Estas partes van a ser iguales, van a ser simétricas. Esto es lo que caracteriza al plano medio sagital, que la división del cuerpo va a ser igualitaria. Después tenemos el plano parasagital, que también va a dividir el cuerpo en 2 mitades, una derecha y una izquierda. Pero lo que la caracteriza es que sus partes van a ser asimétricas. Cuando hablemos de las posiciones hacia el plano medio, se van a llamar medial, y las posiciones que se alejen van a ser lateral. Después podemos encontrar el plano transversal, horizontal u axial, ¿sí? Son planos paralelos al suelo que atraviesan el cuerpo y que son perpendiculares con respecto al plano sagital. Estos van a dividir el cuerpo en 2 mitades. Una mitad superior o cefálica y una mitad inferior podálica o caudal. Después vamos a encontrar el plano frontal o coronal. Son planos verticales que atraviesan al cuerpo precisamente en la sutura coronal del cráneo y van a partir al cuerpo en 2 mitades, quedando una parte anterior, que es la que podemos visualizar, y una parte posterior. Esas son las referencias que vamos a utilizar para los cortes en los órganos, en las partes del cuerpo que vayamos a estudiar. Continuamos con regiones anatómicas. Existen muchas regiones anatómicas por las cuales identificamos las partes del cuerpo humano. Estas regiones son zonas delimitadas por estructuras. Existen grandes regiones que a su vez estas se van a subdividir en otras más concretas. Dentro de estas regiones encontramos a la cabeza, al cuello, al tronco, que se compone por el tórax, el abdomen y pelvis, el miembro superior, que se va a componer por el brazo, el antebrazo y la mano, y el miembro inferior, que se compone por el muslo, la pierna y el pie. Miembro inferior, miembro superior, tronco, cuello y cabeza. Huesos. Los huesos cumplen ciertas funciones en el cuerpo humano, ¿sí? Las funciones de sostén, de protección, de movimiento. Los huesos se van a clasificar según la relación existente entre sus dimensiones, el largo, el ancho y espesor en huesos largos, huesos planos o huesos cortos e irregulares. También se pueden clasificar según el tipo de osificación, ya sea endocondral o intramembranosa. Recordemos que al estudiar los huesos los vamos a nombrar, los vamos a clasificar, los vamos a ubicar y luego vamos a describir epífisis y diáfisis. En los huesos largos, las caras, bordes y ángulos. Cuando hablamos de diáfisis, el diáfisis es el cuerpo principal del hueso. Se va a encontrar localizada entre los 2 extremos del hueso o entre las epífisis. Las epífisis son los extremos proximal y distal del hueso. Esto nos va a servir en base a los planos y ejes que nos van a dar si superior
o inferior, y de esta manera sabremos cuándo un hueso lo describimos por su extremo proximal o su extremo distal. Tenemos al hueso largo, ¿sí? Que el hueso largo tiene una diáfisis y dos epífisis. En él va a predominar el largo que por el ancho. Después tenemos el hueso plano, que tiene forma plana y va a predominar la longitud y el ancho sobre el espesor. Podemos encontrar también los huesos cortos, que tienen forma de cubo y se van a localizar en su mayoría en las manos y en los pies, y sus partes son prácticamente iguales. Acá tenemos la imagen de un hueso largo, acá encontramos la epífisis como muestra. En este caso, esta es la parte proximal, la epífisis proximal, y esta es la epífisis distal. Esta es la diáfisis, que es el cuerpo. Acá podemos encontrar entre la diáfisis y la epífisis, podemos encontrar la metáfisis, que es la unión entre la diáfisis y la epífisis. Vamos a hablar un poco sobre el cráneo del recién nacido, ¿sí? Los huesos del cráneo no tienen todos el mismo origen. Algunos, los de la base, son el resultado de la osificación de un esbozo que se produce cartilaginoso, que se extiende por toda la base del cráneo. Estos se denominan huesos primarios o huesos de cartílagos. Otros huesos, los de la calvaria, se van a desarrollar directamente en el tejido conjuntivo embrionario. Se van a denominar huesos de membrana o de revestimiento. Los centros de osificación de los diversos huesos de la calvaria se desarrollan en forma regular, desde el centro hacia la periferia. En el momento del nacimiento, los ángulos de los huesos de la calvaria no están aún formados. De ahí que en los puntos de unión de varios de estos huesos vecinos, los huesos estén separados por espacios en el que el cráneo está todavía membranoso. Estos espacios se denominan fontanelas. En el recién nacido existen 6 fontanelas principales, que son la fontanela anterior, es la más extensa de todas, tiene una forma romboidal, es alargada de anterior a posterior y se encuentra situada en la línea media entre los huesos frontal y parietal. Después tenemos la fontanela posterior, que tiene una forma triangular, que se encuentra situada en la línea media a la altura de la lambda. Después podemos encontrar las fontanelas esfenoidales o antelaterales, que corresponden al pterión, y las fontanelas mastoideas o posterolaterales, que ocupan el lugar del asterión. Estas fontanelas lo que van a permitir en el momento del nacimiento es que los huesos se puedan unir, se puedan comprimir un poco más para el paso por la pelvis. Entonces permite que el bebé descienda por el canal de parto y sea más factible el parto. La unión de las suturas coronal y sagital en este punto se van a denominar bregma. Acá vemos una imagen del cráneo del recién nacido. Acá podemos encontrar el hueso parietal, el hueso frontal. Acá podemos ver la fontanela anterior. Esta es la sutura coronal. Acá no se ve, pero se encuentra la sutura sagital. Como dijimos, la fontanela anterior se encuentra entre la sutura coronal y la sutura sagital. Acá tenemos el hueso occipital, ¿sí? Esta es la sutura escamosa. Este es el hueso esfenoidal. Estas son imágenes que la van a poder encontrar en los Power, en el entorno o en los libros de anatomía. Muy bien, continuamos. Continuamos con los huesos de la cara, que se encuentran ubicados en el tercio medio del cráneo. La cara es un conglomerado óseo que está situado en la parte inferior y anterior de la cabeza. Tiene como características que en la mayoría de sus cavidades concentran los aparatos de los sentidos. En la cara existen 14 huesos, 12 son formados por 6 pares y los otros 2 son impares o únicos y se van a localizar en la porción media.
El maxilar superior es un par de huesos cortos e irregular, aplanado de adentro hacia afuera. Van a presentar dos caras, una interna y una externa, y también cuatro bordes y cuatro ángulos, y en su borde inferior va a dar la inserción de los dientes de la arcada superior. Los palatinos son un par de huesos cortos e irregulares y se ocupan uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Se encuentran localizados por detrás del maxilar, con quien van a articular hacia adelante. Después tenemos el hueso malar o cigomáticos, es un hueso par, corto e irregular, que se encuentra situado en la parte más extensa de la cara. Es aplanado de afuera hacia adentro, tiene una forma cuadrilátera, ¿sí? Presenta dos caras externas e internas, cuatro bordes y cuatro ángulos. Después podemos encontrar los huesos propios de la nariz, que son un hueso par colocado a cada lado de la línea media. Es una lámina cuadrilátera con dos caras y cuatro bordes. Después podemos encontrar los cornetes. ¿Sí? Vemos si podemos localizar una imagen. Acá como vemos. Los cornetes es un hueso par situado en la parte inferior de las fosas nasales. ¿Sí? A ver, acá los podemos ver. ¿Sí? Los cornetes. Estos son los huesos propios de la nariz. Estos son los huesos cornetes, situados en la parte inferior de las fosas nasales. Se encuentran en la parte inferior y contribuyen a formar dos caras internas y externas, dos bordes y dos extremidades. Muy bien, acá le postamos los huesos cigomáticos. ¿Sí? Como ven acá. No les puedo mostrar los palatinos porque están en una imagen interna. Muy bien. Después tenemos el unguis o el hueso lagrimal, ¿sí? Que se ve acá. Son un par de huesos que se hallan situados en la parte anterior de la cara, como verán, interna de la fosa orbitaria. Esta es la fosa orbitaria, esta es la cara interna. Contribuyen a formar las fosas nasales, son parte de ellas. Tienen una forma cuadrilátera e irregular y tienen dos caras y cuatro bordes. Después podemos encontrar el vómer. ¿Sí? Aquí lo vemos, se puede ver, es un hueso único e impar y se encuentra en la línea media de la cara. Constituye la parte posterior del tabique nasal y es una lámina cuadrilátera muy delgada. Esta presenta dos caras y dos bordes. Después tenemos el maxilar inferior, ¿sí? O mandíbula inferior, es un hueso grande, único e irregular, simétrico y central. Se va a localizar en la parte inferior de la cara. Tiene una forma de herradura. Presenta dos caras, una anterior y una posterior, dos extremidades laterales o ramas ascendentes y dos bordes. En el superior da inserción a los dientes de la arcada inferior. ¿Sí? Este es el inferior y el superior. Muy bien. Acá está la imagen, la pueden, como repetimos anteriormente, la pueden ubicar estas imágenes en los atlas. Este es de Netter. Hablaremos un poco de la columna. Se encuentra situada en la parte media y posterior del tronco. Va desde la cabeza hasta la pelvis. Envuelve y protege a la médula espinal contenida en el conducto raquídeo. Está compuesta por cuatro vértebras superpuestas. Va a poseer cuatro curvaturas, dos de concavidad posterior, denominadas lordosis, que se encuentran al nivel cervical y lumbar, y dos de concavidad anterior, denominadas sifosis a nivel torácico y sacrocoxigeo.
Acá vemos las curvaturas. El sacro, ¿sí? Acá encontramos las vértebras cervicales. Podemos ver acá las vértebras torácicas y las vértebras lumbares. El sacro, el coxis. Muy bien. Las vértebras se van a clasificar en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 3 a 5 coxigeas. Tanto las vértebras sacras como las coxigeas son vértebras que se encuentran fusionadas, ¿sí? Como verán, se encuentran fusionadas estas vértebras, las sacras y las coxigeas. Las características generales de la columna vertebral comprende una porción abultada o anterior, que es el cuerpo vertebral, un arco óseo de concavidad anterior, el arco neural, va a poseer un agujero vertebral o agujero raquídeo, va a poseer una saliente posterior, la apófisis espinosa, y 4 salientes verticales, la apófisis articulares, por las que se va a articular con las vértebras vecinas. El atras es la primera vértebra cervical. Esta es una visión superior, una visión inferior. El axis es una segunda vértebra cervical, perdón. Este es el diente que va a atravesar el atlas, ¿sí? Y se van a fusionar. Acá lo muestra, ¿sí? Este es el axis y el atlas. Acá podemos ver las características de una vértebra torácica. Como verán, el cuerpo es mucho más grande que otras vértebras, que las vértebras cervicales, ¿sí? Acá van a tener la carilla costal superior, donde va a articular con las costillas, con la parte posterior de las costillas. Acá vemos la apófisis espinosa, la apófisis articular inferior, que va a articular con la otra vértebra. Acá vemos una vértebra lumbar. Y acá vemos en esta imagen el sacro, que se encuentra fusionada por 5 vértebras, donde tienen los agujeros sacros anteriores. Acá podemos encontrar el promontorio y el coxis, que son de 3 a 5 vértebras también fusionadas. Muy bien, dejaremos este power hasta acá. Espero que les haya servido. Recuerden consultar en las clases que se disponen en la semana. Tendrán la ayuda de PowerPoint también en el entorno y tienen el acceso a estos videos para que puedan estudiar. Les mando un saludo grande, nos vemos en la siguiente clase.